Tigres está viviendo uno de esos momentos en los que el aire en San Nicolás parece cargar electricidad, y cada esquina del estadio universitario murmura el mismo nombre como si fuera una profecía que está a punto de cumplirse: Ricardo Tuca Ferretti. Pero esta vez el rumor no envuelve un posible regreso al banquillo, sino algo aún más profundo, más estructural y más poderoso: la posibilidad real de que el histórico entrenador regrese al club para convertirse en el nuevo director de fútbol, una posición desde donde podría redefinir el futuro de toda la institución felina. Y entre los aficionados auriazules, entre los que vivimos el equipo como una extensión emocional de nuestras vidas, este rumor no se siente como un simple comentario perdido en redes, sino como esta mezcla de nostalgia, ilusión y un presentimiento de que algo grande, realmente grande, está por estallar. Desde que comenzaron a circular las primeras señales, la afición empezó a experimentar esa sensación que solo Tigres sabe provocar: la idea de que cuando los rumores toman fuerza, cuando la ciudad empieza a susurrar lo mismo al mismo tiempo, muchas veces significa que algo está cocinándose detrás de puertas cerradas. Y si ese algo tiene el nombre de Tuca, el técnico más ganador de la historia del club, el hombre que nos dio noches eternas e historias que se siguen contando generación tras generación, la expectativa se multiplica, crece, se desborda. Es imposible no imaginarlo entrando a las oficinas del club, con ese caminar firme y esa mirada que ya ha reconstruido a Tigres una vez y podría hacerlo de nuevo desde un rol mucho más estratégico. La conversación entre los aficionados no ha parado, porque la simple idea mueve fibras sensibles. Para muchos, Tuca no es solo un entrenador icónico, es parte de la identidad felina. Sus equipos marcaron una era, no solo por los títulos, sino por el carácter, por esa disciplina férrea, por el fútbol vertical y contundente, por la manera en que transformó al equipo en una institución respetada en todo México y en gran parte del continente. Pensar en su regreso, ahora como director de fútbol, es imaginar una reconfiguración completa de la estructura deportiva de Tigres, un cambio que podría traer estabilidad, visión de largo plazo y una escuela de trabajo que ya demostró su eficacia. Los rumores empezaron tímidos, casi como pequeñas chispas sueltas. Pero en cuestión de horas ya eran incendios. Periodistas locales insinuaban que había movimiento. Voces internas decían que existían conversaciones. Y cada publicación en redes sociales que mencionaba la posibilidad de su regreso explotaba de comentarios, de hype, de nostalgia mezclada con un deseo casi desesperado de que esto fuera más que un rumor, más que un capricho del destino. Porque si hay algo claro en la mente del aficionado tigre, es que Tuca es una figura que genera impacto. No importa si amas su estilo o lo discutes. La verdad es que su nombre todavía pesa, todavía retumba, todavía impone respeto en todo México. En los alrededores del Volcán, esa catedral futbolística donde se han contado tantas historias épicas, el rumor empezó a sentirse como algo más que un simple murmullo. La gente pasando por las tiendas oficiales lo mencionaba. Los puestos de comida hablaban del tema. Los taxistas que rodean el estadio lo discutían con emoción. Y hasta los que no son aficionados de Tigres empezaron a preguntarse qué estaría planeando el club, porque si algo caracteriza a esta institución es que cuando se mueve, lo hacen grande, sin titubeos y con la firme intención de dejar huella. Mientras tanto, los aficionados más nostálgicos comenzaron a imaginar cómo sería ver a Tuca nuevamente en el club, no como entrenador gritando en la línea, sino sentado en una oficina estratégica, diseñando plantillas, pensando en la formación de jóvenes, haciendo alianzas, estableciendo una identidad deportiva que vaya más allá del corto plazo. Y es que, para un club como Tigres, que ha apostado durante más de una década por crecimiento continuo, modernización e inversiones inteligentes, tener a alguien con la visión, disciplina e influencia de Tuca podría significar el renacer de un proyecto que combine lo mejor del pasado con las ambiciones del futuro. Los rumores también empezaron a tomar fuerza porque Tigres vive un momento decisivo. El club está en proceso de reestructuración, de ajustes internos y de búsqueda de una identidad renovada que mantenga la esencia ganadora, pero que también impulse nuevas formas de competir en un fútbol mexicano que cambia rápido y que exige planeación sólida. Y ahí es donde el nombre de Tuca encaja como anillo al dedo, porque nadie conoce el ADN de Tigres como él. Nadie entiende la presión, la exigencia y el amor de esta afición como él. Nadie ha forjado una era dorada como él. Y mientras la conversación seguía creciendo, algunos insiders comenzaron a filtrar que miembros de la directiva estarían muy interesados en ofrecerle un rol con amplio control estructural, desde la visión de contrataciones hasta la supervisión de fuerzas básicas y alineación institucional. La idea de ver a Tuca trabajando no en el campo, sino sobre el proyecto completo, generó una reacción instantánea entre los seguidores, entusiasmo puro. Porque si alguien puede garantizar coherencia, carácter y una mentalidad ganadora desde arriba, es él. En redes sociales, los comentarios eran una mezcla explosiva de emoción, nostalgia y exigencia. Muchos decían que la llegada de Tuca como director de fútbol significaría que Tigres está listo para volver a una era de hegemonía,
para recuperar esa sensación de fortaleza indestructible que se volvió tradición durante su mandato. Otros señalaban que su disciplina podría ayudar a consolidar procesos formativos, algo que los aficionados llevan tiempo pidiendo. Y claro, también estaban los que simplemente soñaban con volver a ver su rostro vinculado al club, porque para ellos Tigres y Tuca son conceptos inseparables, casi simbióticos. La especulación también comenzó a tocar otro punto: ¿qué tipo de jugadores llegaría al club bajo su filosofía? ¿Qué tipo de plantilla construiría? ¿Qué perfiles privilegiaría? Y la imaginación de los aficionados corría libre, pensando en defensas imponentes, mediocampistas de jerarquía, delanteros determinantes y futbolistas disciplinados que encarnen el carácter felino. Incluso algunos empezaron a sugerir nombres, a abrir debates, a recordar épocas pasadas donde cada refuerzo tenía sentido, donde cada movimiento parecía pensado con rigor quirúrgico. Pero mientras más avanzaba el rumor, más se sentía la emoción de que esto podría cambiarlo todo. Porque un director de fútbol no es una figura simbólica, es la mente que diseña el proyecto, que establece prioridades, que define la cultura del equipo. Y si Tigres apostara por Tuca, significaría que el club quiere identidad, orden, liderazgo y visión. Significaría que busca retomar ese estilo que durante años nos volvió temidos y respetados. La emoción crecía entre los aficionados porque imaginaban a Tuca entrando al vestidor solo para observar, no para dirigir, pero su presencia bastaría para que todos los jugadores sintieran el peso de la historia, la responsabilidad de representar una camiseta que él ayudó a convertir en una de las más respetadas del país. Esa idea, por sí misma, encendía conversaciones interminables entre los seguidores, que aseguraban que incluso sin levantar la voz, su simple mirada podría ordenar la casa y devolverle al club esa sensación de autoridad natural que tantos rivales temían. A medida que el rumor avanzaba, los más apasionados comenzaron a recordar momentos icónicos, como si cada uno de ellos fuera un argumento más para justificar que su regreso es más que un capricho: aquella final contra Pumas, el título Monterrey, el semestre perfecto, la internacionalización del club, las conquistas que parecían imposibles hasta que las convirtió en rutina. Y cada recuerdo alimentaba la narrativa de que Tigres necesita nuevamente a alguien que vea el fútbol con esa frialdad táctica, con ese control emocional y con esa capacidad de transformar ideas en estructuras sólidas. Entre las mesas de los restaurantes cercanos al estadio universitario, el tema ya no era si el rumor era cierto o falso, sino cómo sería el nuevo organigrama del club con Tuca instalado en un rol de alto mando. Algunos decían que tendría poder total sobre contrataciones, otros afirmaban que supervisaría fuerzas básicas, y otros más soñaban con la formación de una filosofía institucional que perdure años, como esos clubes europeos donde la identidad no depende del técnico del momento, sino de una mente maestra que da continuidad al proyecto. Los comentaristas deportivos comenzaron a meter presión, asegurando que Tigres necesita justamente una figura así, alguien que conozca la plaza, que entienda el lenguaje emocional del volcán, que haya vivido tanto los éxitos como los tiempos difíciles. Y mientras afuera se debatía con intensidad, dentro de la afición se formaba una sensación de resurgimiento, como si el rumor despertara un instinto viejo, un llamado de esos días en los que Tigres era una máquina de disciplina, orden y resultados. Los aficionados más jóvenes, que crecieron viendo los triunfos de la era Tuca, imaginaban que una figura como él podría devolverle al equipo un sentido de grandeza que jamás se fue, pero que necesita estructuras nuevas para mantenerse dominante en un fútbol competitivo y cambiante. Y los aficionados veteranos, los que vivieron la historia completa, hablaban con una mezcla de sabiduría y orgullo, diciendo que si alguien puede cerrar ciclos, abrir otros nuevos y cargar el peso de una institución con visión, es justamente él. Las redes sociales se llenaron de videos, hilos, debates y hasta memes sobre su posible regreso, y aunque algunos mantenían la duda, la mayoría coincidía en que un movimiento de esta magnitud sería propio de Tigres, inesperado, contundente, ambicioso. Cada publicación con su nombre tenía miles de interacciones, como si el universo digital entero se moviera alrededor de una misma idea: el tigre viejo quiere volver a rugir desde otra trinchera. Mientras tanto, los rumores también empezaron a conectar este movimiento con otro aspecto clave: el futuro de las contrataciones. Muchos insistían que un director de fútbol como Tuca no solo traería jugadores de renombre, sino perfiles que encajaran en la identidad del club, futbolistas que entiendan que en Tigres no se viene a aprender a competir, sino a sostener un estándar alto desde el primer día. Y eso emocionaba aún más, porque los aficionados imaginaban fichajes inteligentes, estratégicos y ambiciosos. La ciudad entera parecía entrar en una especie de vibración colectiva. Los comerciantes alrededor del estadio decían que desde hacía años no veían un rumor causar tanto revuelo. Hasta los aficionados de otros equipos comentaban el tema, algunos con envidia, otros con admiración, porque saben que cuando Tigres mueve las piezas correctas, lo hace con una visión que trasciende la temporada actual y apunta a construir hegemonías. Las conversaciones internas seguían siendo un misterio,
pero lo que sí era evidente es que algo se estaba gestando en el ambiente. Los medios comenzaron a hablar de reuniones privadas, de acercamientos discretos, de llamadas que podrían haber iniciado hace semanas sin que nadie lo supiera. Y si esta maquinaria silenciosa estaba en marcha, para los aficionados era claro que la directiva tenía la intención de hacer un movimiento histórico, del tipo que remueve cimientos y redefine caminos. El impacto en la afición fue inmediato. Muchos comenzaron a comprar camisetas retro de la era Tuca, como si quisieran recordar la esencia de aquellos años. Otros iban al estadio solo para sentir la energía colectiva que estaba creciendo. Y todos, absolutamente todos, sintieron una chispa que encendía el orgullo auriazul, esa sensación de pertenencia que hace del volcán un lugar único en México. Los rumores también cruzaron fronteras. Medios de Sudamérica, Estados Unidos y hasta Europa empezaron a mencionar la posibilidad del regreso de Tuca a Tigres, y no porque fuera un movimiento común, sino porque implicaría la llegada de un director con una de las mentes más experimentadas del continente para liderar uno de los proyectos más ricos y estables de Latinoamérica. La noticia era grande, demasiado grande como para pasar desapercibida. Y dentro de todo este ruido mediático, el aficionado tigre, ese que vive el fútbol con pasión intensa, comenzó a soñar despierto, imaginando a Tuca reuniéndose con entrenadores de fuerzas básicas, viendo categorías juveniles, corrigiendo detalles, detectando talentos, construyendo una identidad desde abajo. Esa visión ilusionaba porque muchos sienten que Tigres, con su poder económico y su prestigio deportivo, está listo para convertirse en un exportador de talento y no solo un comprador. El rumor también despertó una reflexión profunda sobre el presente del club. Muchos decían que Tigres, pese a seguir siendo protagonista, necesita una nueva brújula, una mano firme que marque un camino claro. Y en esa discusión, el nombre de Tuca sonaba como la respuesta natural, porque más allá de los resultados, él representa una cultura de trabajo que convirtió a Tigres en una potencia moderna. En cada rincón de la ciudad se hablaba de lo mismo. Los seguidores más intensos afirmaban que este movimiento no solo sería un regreso, sino una reconciliación emocional entre el club y su historia. Porque aunque hubo diferencias en el pasado, la grandeza compartida pesa más que cualquier desacuerdo. Tigres y Tuca siempre estuvieron destinados a cruzarse de nuevo, aunque fuera desde otros roles. La directiva sabía, sin importar si el rumor era verdadero o no, que el simple hecho de que su nombre vuelva a estar ligado al club genera un impacto emocional y mediático difícil de igualar. Y dentro de la afición, esa emoción se convirtió en expectativa, y la expectativa se convirtió en esperanza, y la esperanza en una presión dulce que empuja a todos a creer que esto sí podría hacerse realidad. Los más analíticos discutían sobre cómo sería la estructura interna del club con un director de fútbol de este calibre. Algunos aseguraban que su presencia obligaría a fortalecer departamentos, mejorar procesos, profesionalizar aún más las áreas deportivas y generar una visión contundente sobre el tipo de fútbol que Tigres quiere representar en los próximos 10 años. Otros hablaban de su personalidad fuerte, cuestionando si su carácter encajaría en un rol directivo. Pero los aficionados más apasionados rebatían diciendo que Tigres necesita justamente una figura que no tiemble, que no titubee, que tenga autoridad natural y que inspire respeto absoluto dentro y fuera del club. El rumor también agitó el debate sobre el futuro del actual entrenador. Algunos creían que Tuca podría convertirse en una especie de mentor, un respaldo estratégico que ayudaría al técnico en turno a consolidar un proyecto constante. Otros pensaban que su influencia sería tan grande que eventualmente podría atraer a entrenadores de élite interesados en trabajar bajo su visión. El ambiente estaba tan cargado de expectativa que cada vez que una fuente mencionaba su nombre, la afición corría a buscar más información. Los programas deportivos locales dedicaban horas enteras a debatir el tema. Los conductores hacían encuestas en vivo. Las plataformas digitales explotaban con teorías, análisis y filtraciones. Para muchos, lo más emocionante del rumor era la idea de que Tigres volviera a apostar por un proyecto de largo plazo, algo que el fútbol mexicano necesita desesperadamente. Y tener a Tuca en ese puesto enviaría un mensaje claro: Tigres no está pensando solo en el presente, sino en construir una dinastía que supere lo hecho en la última década. La ilusión crecía porque para el aficionado tigre, Tuca representa más que un entrenador o un directivo potencial, representa un símbolo, una figura paternal, alguien que entiende que Tigres no es un club común, sino una comunidad, una identidad, un sentimiento profundo. Y esa conexión emocional es la razón por la que este rumor se volvió tan explosivo. En las horas en que el rumor parecía tomar más fuerza, también aumentaron las comparaciones con otros clubes mexicanos y extranjeros que han tenido éxito gracias a directores deportivos fuertes. Muchos decían que Tigres, con su infraestructura, su afición, su poder económico y su historia reciente, está listo para tener una figura de ese calibre guiando el proyecto desde arriba. La especulación comenzó a expandirse hacia posibles movimientos internos que podría liderar.
Los aficionados decían que él no permitiría relajación, ni negociaciones mal hechas, ni fichajes improvisados. Su reputación lo antecede: orden, disciplina, carácter y visión. Imaginar esas cualidades infiltrándose en cada rincón del club hacía que los seguidores se entusiasmaran aún más. Muchos recordaban la forma en que Tuca defendía al club, a sus jugadores y a su afición. Esa lealtad dejó una huella profunda. Y la idea de tenerlo nuevamente dentro de la institución transmitía una sensación de fuerza, como si Tigres recuperara una parte de su alma. Las calles cercanas al estadio se llenaron de conversaciones donde el mismo comentario se repetía: si vuelve, volvemos a dominar. Esa frase se convirtió en una especie de consigna emocional, porque para el aficionado tigre, la presencia de Tuca es sinónimo de estabilidad y fortaleza. Con todo este ambiente, algunos medios comenzaron a hablar de la posibilidad de que el anuncio se estuviera preparando cuidadosamente, como esos movimientos que se cocinan en silencio para luego estallar como una bomba mediática que sacude todo el país. Y si algo sabe hacer Tigres, es anunciar lo grande con impacto total. Cada día que pasaba sin desmentido oficial era interpretado como una señal. Los más soñadores decían que si el club no lo negaba, entonces algo debía haber. Otros afirmaban que la directiva estaba midiendo la reacción del público, que claramente era abrumadoramente positiva. Las discusiones también incluían el impacto internacional que esto tendría. Un director de fútbol con nombre reconocido y trayectoria sólida elevaría el prestigio del club en mercados extranjeros, lo cual es clave para un Tigres que aspira constantemente a competir en torneos internacionales y atraer jugadores de jerarquía mundial. Muchos especialistas resaltaban que el fútbol moderno necesita directores inteligentes, con bagaje, con visión. Y Tuca, con décadas de experiencia y una carrera llena de éxitos, encaja perfectamente en ese molde. Pero más allá de lo profesional, lo emocional es lo que mueve esta historia. A medida que el rumor seguía creciendo, la afición comenzó a exigir señales. Querían pistas, declaraciones, fotos, movimientos. Cualquier cosa que confirmara que el sueño estaba más cerca de hacerse realidad. Y aunque la directiva mantenía silencio, ese silencio solo alimentaba el fuego. El ambiente se volvió tan intenso que incluso algunos exjugadores comentaron la posibilidad. Muchos de ellos hablaron de Tuca como un líder natural, alguien que entiende cada rincón del club, cada pedazo de la cultura felina. Sus testimonios reforzaron el sentimiento generalizado: su regreso sería monumental. La afición seguía imaginando escenarios: conferencias de prensa, presentaciones oficiales, entrevistas, recorridos por las instalaciones. Cada imagen mental alimentaba el deseo colectivo y hacía que el rumor creciera aún más rápido que antes. La idea de que Tigres podría volver a ser un modelo institucional sólido emocionaba a todos. Venían tiempos de transición, temidos por algunos, pero con una figura como Tuca al mando deportivo, la transición se volvería oportunidad, fortaleza y estructura. Y así, el rumor dejó de ser simplemente un comentario y se convirtió en un movimiento emocional, una ilusión que unió a la afición, que reavivó la pasión, que encendió nuevamente ese espíritu indomable que caracteriza a todo seguidor de Tigres. La narrativa en redes se transformó en una ola imparable. Hashtags, videos, montajes, entrevistas antiguas, análisis tácticos, anécdotas. Todo regresó a la superficie, alimentando una conversación que parecía no tener fin. Muchos decían que este sería el movimiento más importante desde su salida como entrenador. Otros aseguraban que podría marcar el inicio de una nueva etapa dorada. Y casi todos coincidían en que el simple hecho de imaginarlo ya despertaba una emoción que hacía mucho no se veía en la afición. Las familias Tigres también lo comentaban en casa. Padres contaban a sus hijos lo que fue la era Tuca. Hijos crecían escuchando esas historias y ahora veían la posibilidad de vivir una nueva faceta de ese legado. Era como si varias generaciones se unieran alrededor de un mismo sueño. En los programas nocturnos, el debate no bajaba. Especialistas analizaban la estructura del club, la situación interna, los posibles roles. Y en cada intervención, la afición sentía que el rumor no era un simple rumor, sino una pieza de algo que podría ser real. La expectativa llegó a tal punto que muchos comenzaron a decir que Tigres estaría cometiendo un error si no concretaba esta oportunidad. La afición no suele unirse en una sola voz, pero en este caso parecía haber un consenso: todos querían verlo de regreso. Algunos analistas fueron más lejos, afirmando que con Tuca como director de fútbol, Tigres podría convertirse en una institución de élite en términos de planificación deportiva, convirtiéndose en referente continental, no solo nacional. Mientras tanto, la ciudad se volvió un hervidero de opiniones. Cada cafetería, cada bar deportivo, cada reunión entre amigos tenía el mismo tema central. La especulación se volvió omnipresente. Y a medida que esto ocurría,
la afición comenzó a recuperar algo muy valioso, la esperanza. No porque el equipo estuviera mal, sino porque un movimiento así siempre despierta ambiciones nuevas, sueños nuevos, rutas nuevas. Muchos aficionados aseguraban que incluso si no se confirmaba, el hecho de haber visto el nombre de Tuca tan cerca del club ya había reavivado algo dentro de ellos. Pero en el fondo, todos querían que sí se confirmara. La idea de un anuncio oficial crecía en la imaginación colectiva. La presentación, el póster, los colores, las frases icónicas. Todo estaba listo en la mente de los aficionados, como si ya lo hubieran vivido. Para muchos, este regreso sería un acto de justicia histórica. Para otros, sería una forma de reestructurar al club con grandeza. Para todos, sería un movimiento cargado de identidad. La posibilidad de que Tuca se reúna con la directiva actual para planear los próximos años generaba una ilusión fuerte. Las alianzas estratégicas, los acuerdos internos, los planes deportivos a largo plazo, todo sonaba a futuro brillante. Y mientras la afición seguía elevando el rumor a niveles enormes, algunos periodistas comenzaron a decir que hasta el propio Tuca estaría interesado, que la idea no le parecía descabellada, que el rol sería adecuado para su experiencia. A medida que esto se mencionaba, la llama de la ilusión se hacía más intensa. Porque si él mismo estaría dispuesto, entonces las cartas estaban sobre la mesa. Para los aficionados, esto sería más que una contratación. Sería el regreso simbólico del líder más importante que ha tenido el club. Sería unir pasado, presente y futuro en una sola decisión. La afición afirmaba que con él como director de fútbol, Tigres no solo competiría, impondría respeto, demostraría organización y consolidaría un proyecto institucional sólido. Los medios nacionales comenzaron a hablar del rumor como si fuera un hecho inevitable. Algunos decían que ya había ofertas. Otros que solo faltaban detalles. Nadie lo confirmaba, pero nadie lo negaba. La esperanza se volvió convicción entre muchos. Y esa convicción tomó la forma de una ola emocional que atravesaba Nuevo León entera. Finalmente, el sentimiento generalizado era claro, la afición quería a Tuca de vuelta. Lo quería en grande. Lo quería como figura institucional. Y lo quería ya. El rumor había logrado lo imposible, unir a toda la afición, despertar la pasión del volcán, encender discusiones intensas, revivir memorias, proyectar sueños y recordarle a todos que Tigres es un club que piensa, siente y vibra en grande. Y aunque la confirmación aún no llega, lo que sí es seguro es que este rumor mostró que la historia de Tuca y Tigres no está cerrada. Todavía tiene capítulos por escribirse. Lo que venga después dependerá de la directiva, del proyecto, de las decisiones estratégicas. Pero si el rumor se convierte en realidad, el club estará dando un paso monumental hacia una nueva etapa. La afición solo puede esperar, pero espera con el corazón acelerado, porque sabe que si alguien puede llevar a Tigres a un nuevo nivel institucional, es el hombre cuyo nombre hoy retumba en toda la ciudad. Mientras tanto, el volcán sigue rugiendo, no con goles, sino con expectativa. Y en ese rugido se escucha un mensaje que ya recorre todo México: el Tigre Viejo podría volver, y si vuelve, no será para ser parte del club, sino para liderarlo. Porque si algo está claro para todos los que amamos estos colores es que un Tigres con Tuca en la estructura no es un Tigres común, es un Tigres poderoso, disciplinado, ambicioso y destinado a la grandeza. Y ese sueño, hoy más vivo que nunca, es la razón por la que este rumor no solo es rumor, es una llama que está encendiendo a toda una afición que siente que la historia puede repetirse, pero ahora, desde un rol aún más grande. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.